Soy un científico que investiga estructuras antiguas en la Antártida. Encontré algunas que no son de este planeta. Hay algo muy aterrador con estas. Recuerdo que hacía muchísimo frío aquí abajo, mucho más frío de lo que yo esperaba. Sin embargo, la verdad es que no sé qué esperaba, ya que estaba dentro de un glaciar gigante. Agradecí el abrigo largo y grueso que llevaba puesto. Hola, Evan. Me alegro mucho de volver a verte. ¿Ya estás listo para esto?, dijo Lucy con una sonrisa. Ah, hola Lucy. Sí, lo que más me da curiosidad es verlo. Escuché que este era especial en comparación con los otros, respondí. Yo le di una sonrisa. Era por cortesía. La situación no requería ningún tipo de diversión. Lucy no estaba de acuerdo, pero supongo que siempre ha tenido algún problema. Bueno, sí puedes decirlo. Así que sígueme, déjame mostrarte. Ella tenía un brillo en los ojos. Su largo abrigo ondeó con la brisa mientras caminaba hacia el otro lado de la tienda. Ella abrió la puerta de la tienda para que yo pudiera pasar y dijo con una sonrisa en los ojos: Oye, tienes que deleitarte con esto. Cuando entré, el aire opresivo me golpeó de inmediato. Sentí que la gravedad era mucho más fuerte aquí y que algo en esta zona me estaba empujando activamente, diciéndome que no pertenecía a este lugar. Cuando miré hacia arriba, vi algo completamente diferente a lo que esperaba. Fue una locura, era pura locura. Jack tenía razón. Cualquier descripción no le haría justicia a este proyecto. Se notaba que era similar a los otros, pero la sensación que se percibía con este era de un nivel completamente diferente. Estaba vivo. El color rojo repugnante de las otras había sido reemplazado por un color espeso negro como de carne carbonizada. Las caras vagas que gritaban ya no eran vagas en absoluto. Se movían de un lado a otro girando por la estructura, casi como si intentaran salir del material mismo. La puerta se alzaba sobre mí. Debía tener al menos 10 metros de altura. Me di cuenta de que no estaba respirando cuando escuché a Lucy detrás de mí. Esto es sorprendente, ¿o no? Yo respiré profundamente y me giré para observarla. Sonreía de oreja a oreja como si esa monstruosidad fuera su bebé. Sabía que discutir con ella era una causa perdida. ¿Ah? Sí, sin duda es impresionante. Espero que nadie la haya tocado todavía. Oh, no, ni hablar. Solo analizamos el exterior y el marco. Nadie es tan tonto como para tocarlo, y mucho menos abrirlo o atravesarlo. No, después de lo que le pasó a los demás. Me guiñó un ojo y me miró de arriba a abajo. Excepto tú, por supuesto. Yo me sentí mal del estómago. Hasta ahora, yo era el único que había podido pasar por una de estas cosas y salir con vida, aparentemente. Los científicos me dijeron que lo único lógico, como si hubiera alguna lógica involucrada en estas cosas, era mi falta de emoción y la consiguiente falta de miedo. Aparentemente, los otros que pasaron por esto todavía estaban en coma y su amígdala estaba hiperactiva. Les dieron todo tipo de medicamentos para tratar de ayudarlos, pero nada funcionaba. Dicen que parece que están atrapados en sus propias cabezas, constantemente aterrorizados. El diagnóstico oficial es coma inducido por el miedo, o también estado catatónico. Nunca había tenido miedo antes, ni siquiera por las otras puertas, aunque tenía la sensación de que ese nudo en mi estómago no era solo porque mi desayuno no me sentaba bien. Me miraban fijamente, las cuencas de los ojos hundidas y los rostros deformados seguían cada uno de mis movimientos. Las otras puertas que habíamos encontrado hasta ahora estaban rotas. En promedio faltaba un 70% de ellas y no emitían ninguna vibración, además del hecho de que eran espeluznante. Lo único que sucedía alrededor de ellas era cuando las atravesabas. Yo me detuve a unos pasos de él. Cuanto más me acercaba, más parecía que el aire mismo contenía la respiración. Miré hacia arriba y vi que parecía que se inclinaba sobre mí. Era imposible, por supuesto. Seguía siendo solamente una estructura. Oye, ¿puedes abrirla para mí?, dijo Lucy detrás de mí.
Volví a verla y me di cuenta de que muchos otros científicos nos observaban desde lo lejos, tomando notas y observaciones frenéticamente. Como de costumbre, también había una gran cámara allí, desde donde el campamento principal podía ver lo que estaba sucediendo. Lucy sostenía una pequeña videocámara y esperaba ansiosamente que yo tocara la puerta. «Ah, sí, por favor, dame un segundo», respondí. Miré hacia atrás. Miré de arriba a abajo con los ojos y luego los cerré. Respiré profundamente y pensé, ¡santo cielo! Tengo la sensación de que hoy va a ser un día muy malo. Abrí los ojos, exhalé con fuerza y extendí el brazo derecho hacia la puerta. Yo empecé a empujar, tratando de abrirla. El material realmente se sentía como carne. Era una sensación desagradable. Yo seguí empujando. Se dio fácilmente, como si ya no estuviera tratando de empujarme, sino más bien de invitarme a entrar. De repente salté hacia atrás. Había algo diferente en las otras puertas. Lucy también lo vio. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Yo la escuché decir. En el marco de la puerta, donde estaba la puerta, había ahora una lámina muy fina y endeble que se extendía de arriba a abajo. Bailaba lentamente con el viento, aunque allí abajo no había nada. Yo habría dicho que se veía bastante bonito si no fuera por el color asqueroso de la mucosidad marrón amarillenta. También había otra cosa que era extraña. Con las otras puertas en realidad se volvió a cerrar lentamente, pero esta vez parecía que realmente desapareció. Como si se disolviera en la mucosidad. Ahora solo había un marco y la lámina de mucosidad. Yo me giré para mirar a Lucy. Nunca antes había visto sus ojos tan grandes como ahora. ¡Oh, esto es tan nuevo! Parece como si realmente fuera a algún lugar, ¿no crees? Yo la miré a ella y luego al suelo. Realmente no quiero entrar ahí, yo pensé. Todo dentro de mí me decía que esto era una mala idea. Volví a mirar la cara de Lucy y abrí la boca para decir algo, pero me detuvo. Sus ojos se agrandaron aún más, pero su sonrisa se transformó en una sonrisa burlona. «Oye, Evan», me dijo con voz temblorosa. Sentí que el estómago se me caía en los zapatos. ¿Ah? ¿Qué?, dije mientras me daba la vuelta. Mis ojos se abrieron de par en par. La mucosidad estaba tocando mi abrigo. No estaba tan cerca, ¿verdad? No, no lo estaba. Todavía estoy a varios metros de la puerta. Entonces, ¿por qué me siento así? Y entonces vi que la mucosidad se extendía y me estaba agarrando. Como reflejo traté de alejarme, pero ahora no podía moverme. Estaba atascado. Yo volví a mirar a Lucy y sentí que la sangre se me iba de la cara. «Oye, tienes que llamar a seguridad», fue todo lo que pude murmurar. Y antes de darme cuenta, sentí que algo tiraba de mi espalda con una fuerza increíble. Así que salí volando por los aires. Solo escuché a Lucy gritar. Solo le tomó un segundo levantarme del suelo y llevarme a través de la puerta. Solo había un pensamiento pasando por mi cabeza en este momento. ¡Oh, carajo! Escuché un llanto detrás de mí procedente del dormitorio. Suspiré y miré hacia adelante. Un hombre con barba incipiente y pelo castaño largo que le llegaba hasta las orejas me miraba. Sus ojos grises parecían no tener vida. «No lo entiendo. Hemos estado juntos durante 3 años. ¿Algo de esto fue real para ti?» Rose sollozaba en el dormitorio. Todas las relaciones que he tenido hasta ahora han llegado a este punto. Al principio suelen decir cosas como: «No te preocupes. Sé que eres un poco diferente, puedo manejarlo». Siempre parecen pensar que pueden arreglarme, como si hubiera algo que arreglar. Pero yo lo entiendo. La emoción es algo vital en una relación. Es algo que todos anhelamos, incluyéndome. Simplemente no puedo devolverla. Miré a mi derecha por la ventana del baño. Recuerdo que era un día de principios de agosto. Había mucha luz afuera y mucha gente caminaba con la menor cantidad de ropa posible. Entonces, ¿por qué hacía tanto frío aquí en el baño? Me miré en el espejo, respiré profundamente y me di la vuelta para volver al dormitorio. Sabía que esa sería la última noche que ella estaría ahí. Un dolor agudo en el hombro me hizo detenerme en la puerta. Inhalé con fuerza entre dientes. «Oh, carajo, me duele. ¿Qué me sucedió?» Miré mi hombro, estaba magullado y sangraba.
Pero, ¿cómo sucedió esto? Abrí la boca para pedirle ayuda a Rose, pero cuando me volví hacia la cama, ella ya no estaba. De hecho, todos los muebles se veían diferentes, como si se hubieran envejecido 100 años en un abrir y cerrar de ojos. Me agarré el hombro e hice una mueca de dolor. ¿Qué diablos está pasando? El día brillante que había afuera ahora fue reemplazado por la oscuridad. Algo se movía allá afuera. Intenté caminar hacia la ventana para verlo, pero algo me detuvo. Las ventanas estaban heladas. La escarcha se aceleró, abriéndose paso hacia el interior, congelando cada vez más la habitación. No sé qué estaba pasando, pero tenía que salir de aquí. Cuando me di la vuelta para correr hacia la puerta, yo choqué con algo. Algo grande, desagradable y color gris. Sentí como si me hubiera topado con una pared hecha de algo podrido. Me limpié la cara, pero no había nada ahí. Miré lentamente hacia arriba para ver qué había golpeado. Al principio era difícil ver en la oscuridad hasta que mis ojos empezaron a adaptarse. Era grande, muy grande. Debía medir unos 2,5 metros de alto y no era una pared, era una persona, o al menos tenía la forma de un humanoide. La cosa se alzaba sobre mí respirando entrecortadamente y mirándome. Tenía la constitución de una persona muy musculosa, excepto que su carne parecía que se iba a caer en cualquier momento. Su cabeza era calva y deforme. Las cuencas de sus ojos estaban vacías. Yo no pude hacer nada. Lo único que pude hacer fue verlo fijamente. Lentamente acercó su cabeza hacia mí moviéndose hasta que mi nariz casi tocaba el espacio donde se suponía que debía estar la suya. ¡Oh, Dios mío! Había un maldito hedor. De repente empezó a rugirme. Un rugido extremadamente fuerte y estridente justo en mi cara. Salía mucosidad de su boca y me golpeaba la cara. Era ensordecedor y repugnante. ¡Wow! Grité mientras me despertaba, sentándome erguido en un instante con el corazón latiendo como nunca antes. Miré a mi alrededor. ¿Dónde diablos estoy? ¿Y por qué tuve ese jodido sueño? Mi hombro me recordó su herida. Hice una mueca de dolor de nuevo y me lo agarré. Estaba tumbado en el suelo cerca de una pared. Yo miré hacia arriba. Había unas paredes grises y congeladas que se alzaban sobre mí y que parecían interminables. Las paredes estaban cubiertas de banderas deshilachadas y descoloridas que ondeaban con el fuerte viento que atravesaba la estructura. Muy arriba, colgando del techo, pude distinguir algo que se movía con el viento. ¿Era una jaula? Me caí de allá arriba. Miré hacia la incómoda superficie en la que me encontraba acostado. De repente me olvidé del dolor en mi brazo. Habían huesos por todas partes. El suelo estaba lleno de ellos. Al menos supuse que había un piso de debajo de ahí, ni siquiera podía decirlo. Mientras intentaba ponerme de pie, los huesos crujían bajo mis zapatos. Podía sentir el frío que emanaba de las paredes. Mis ojos comenzaban a adaptarse a la poca cantidad de luz en este lugar. Había lo que parecía ser un pasadizo a la izquierda. Yo comencé a tropezar hacia él, tratando de mantener el equilibrio. Todo mientras intentaba ignorar el sonido de los huesos crujiendo bajo mis pies. Había un trapo que sobresalía de lo que parecía ser un cráneo, con partes de vértebras aún heridas. Lo agarré mientras seguía caminando. Esto me serviría como vendaje. Me acerqué al pasillo, escuchando un crujido. Aquí había una puerta, y tal vez había una salida. Sí, por fin, ya lo estoy consiguiendo, aunque estoy sin aliento. Al menos ahora estoy en tierra firme. Me apoyé en la pared para tranquilizarme y echarle un vistazo a la vuelta de la esquina, pero no vi gran cosa, solo más piedras y algunos huecos. No había puerta. Yo me quité el abrigo y me agaché hasta el suelo. El dolor me decía que dejara de moverme, pero necesitaba echar un vistazo a la herida. Examiné mi hombro. Tenía suerte, no parecía ser tan grave. Me había roto algunos huesos antes, pero esto no se sentía ni se veía así. Usé el trapo para vendar el corte, para que al menos no siguiera sangrando. Mientras vendaba la herida, escuché el crujido de nuevo, mucho más cerca esta vez. Parecía venir de la vuelta de la esquina. Miré hacia arriba para echar un vistazo, pero no vi nada. No importaba.
La herida fue lo primero. Terminé rápidamente y me volví a poner el abrigo. Me di cuenta de que no duraría mucho si no lo usaba. Pero es extraño, ¿qué era este lugar? ¿La puerta me trajo aquí? Miré de nuevo por la esquina y todavía no había pasado nada. Las otras puertas solo me dieron visiones fugaces de lugares de otro mundo. En realidad nunca me llevaron a ningún lado, al menos no lo creo. Entonces, ¿qué diablos estaba pasando? Empecé a caminar por el pasillo manteniéndome cerca de la pared. Era grande, parecía que estaba hecha para gigantes. Todas las paredes tenían formas y símbolos intrincados tallados en ellas. ¿Era decorativo o quizás algo diferente? Oh, carajo, tan solo céntrate, hombre, no te distraigas, me decía. Definitivamente no estaba soñando, así que no era eso. Esta tampoco es como las otras puertas. Esas solo me dieron atisbos. Sin embargo, esta es la primera puerta que no se rompía. ¿Eso significaba que realmente puedo transportar personas? No, eso no puede ser posible. Así que seguí caminando. A mi izquierda había lo que parecía ser una pequeña alcoba. Las demás puertas conducen a otros lugares, todos extraños y horribles. Sin embargo, esta es la única en la que hace un frío terrible. Las otras llevaban a lugares como un desierto infinito o un lugar con una lluvia helada constante. Lo que me llevó a ver edificios en llamas todo el tiempo fue sin duda lo más memorable, a falta de una palabra mejor. En cada uno de ellos podía escuchar gritos constantes, pero aquí reinaba un silencio sepulcral, un silencio espeluznante. Yo seguí caminando. Cuando empecé a pasar por la alcoba, lo miré con el rabillo del ojo. El crujido volvió a sonar en mi oído. Yo salté y caí al suelo. Yo me quedé mirando la hornacina con incredulidad. Mi cuerpo se sentía congelado. ¿Era eso lo que producía este sonido? No podía creer lo que veía. Hasta ese momento debía haber estado en una especie de estado de negación, pero lo que estaba frente a mí era tan real como podía serlo. Ese es un humano, o al menos lo que quedaba de uno. Estaba colgado de la pared, a 2 metros del suelo. Todo su cuerpo estaba completamente disecado. Su piel parecía haberse secado hace siglos. No quedaba nada de sus rasgos faciales. Las cuencas de los ojos estaban extrañamente oscuras, vacías, y no quedaba ni siquiera un pelo en su cabeza. Su mandíbula estaba abierta y le faltaban todos los dientes. Los brazos y las piernas estaban brutalmente clavados a la pared de piedra helada con enormes púas. Parecía como si lo hubieran crucificado directamente sobre la piedra, pero eso fue hace siglos. Creo que esta persona no podría haber sobrevivido a esta terrible experiencia durante más de un día. Si la pérdida de sangre no lo hubiera eliminado, el frío seguro que sí lo habría hecho. La pared que rodeaba el cadáver estaba adornado con todo tipo de símbolos y marcas que nunca antes había visto. A los lados habían grandes velas de color blanco hueso que parpadeaban, lo que le daba al cadáver un aspecto aún más aterrador. Entrecerré los ojos mientras me levantaba de nuevo. Estoy seguro de que ese cadáver tuvo que haber hecho ese sonido. No hay nada más dentro de la alcoba que pudiera hacerlo. Abrí demasiado los ojos y me di cuenta de que no estaba muerto. Era muy superficial, pero aún respiraba. Cuando me acerqué se movió unos milímetros, pero fue suficiente evidencia de que aún estaba con vida. El crujido que escuché antes provenía de su boca. ¡Imposible! Nadie debería poder respirar en este estado. Parecía completamente desangrado. Ayúdame, dijo. ¿Ah? ¿Estaba consciente? Estaba completamente congelado en el suelo. Sacudí la cabeza para volver a la realidad, mientras mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué era este lugar? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo demonios sigue con vida? Pero sobre todo, ¿quién lo puso ahí? Me acerqué y alcancé el pasador que tenía en los pies e intenté sacarlo. Puse mi pie contra la pared para poder hacer más fuerza, pero no funcionó. No se movía. Incluso si mi hombro no estuviera herido, no creo que pudiera sacarlo. Los pasadores eran de hierro macizo y tan gruesos como el puño de un niño, así que comencé a alejarme de él. Miré el cadáver y volví a mirar el suelo.
No había nada que pudiera hacer por él. Cerré los ojos por un segundo y seguí por el pasillo. Lo escuchaba detrás de mí, todavía haciendo el sonido chirriante y pidiendo ayuda. A medida que avanzaba por el pasillo noté muchos más huecos en las paredes, y no solo a nivel del suelo. Las paredes altas estaban llenas de ellos. Casi todos tenían uno de esos cadáveres, algunos más deteriorados que otros, pero todos ellos con grandes sombras parpadeantes debido a las velas. Yo me encontré con una escalera curva que desaparecía hacia arriba y doblaba la esquina hacia la izquierda. Mientras subía noté algunas aberturas grandes en la curva interior. Cuando miré por una vi el pozo de huesos debajo de mí y a cierta distancia. El sonido de las banderas moviéndose con el viento era casi tranquilizador. Continué subiendo las escaleras durante un tiempo hasta que vi el final. Me acerqué al piso siguiente, pegado a la pared. Habían grandes columnas a ambos lados de donde terminaban las escaleras. Me detuve detrás de la que estaba frente a mí y miré por la esquina. El pasillo era prácticamente igual que el otro. Habían huecos por todas partes. Las paredes y el suelo todavía tenían un tono azul grisáceo. Tampoco hacía mucho calor. De hecho, parecía que hacía más frío a medida que ascendía. Las sombras que salían de los huecos bailaban por todas partes, lo que dificultaba distinguir demasiado. Decidí ir a por ello. No tenía sentido quedarme aquí. Tal vez, si podía llegar a la cima, pudiera encontrar una salida. O tal vez esa jaula tuviera algunas respuestas, pero parecía que era importante. Me moví con cuidado alrededor del pilar todavía pegado a la pared. Parecía que, en comparación con el último piso, también habían algunas ventanas grandes por aquí, aunque la mayoría estaban cubiertas por las grandes banderas. Casi me acostumbré a los gemidos de los cadáveres que me rodeaban, tanto que ni siquiera me di cuenta de que había otro sonido, todo hasta que fue casi demasiado tarde. Comparado con los cadáveres, este sonaba casi como un chasquido tambaleante que se escuchaba al golpear madera con un palo pequeño. Pero no fue el sonido lo que me hizo dejar de caminar, sino lo que olía. Lo recordé con claridad. Era el hedor de lo que había visto en mi sueño. Tratando de no mover un músculo, escudriñé el pasillo nuevamente, buscando la fuente. Al otro lado del pasillo ahí estaba, caminando lentamente desde el extremo opuesto al mío, mirando los nichos como si estuviera buscando algo. Salté al hueco más cercano y me escondí en la esquina del interior. El cadáver estaba a mi derecha, mirándome fijamente. Podía sentir las cuencas de los ojos hundidas quemándome la espalda. Apenas oía sus gritos de socorro. Intentaba no perder de vista a esa cosa que estaba al otro lado. Era casi exactamente igual al de mi sueño. Este musculoso monstruo color gris podrido de unos 2,5 metros de altura caminaba lentamente cerca de la pared, mirando fijamente una alcoba que había a una cierta distancia frente a él. Al menos pensé que estaba mirando fijamente. Estaba demasiado oscuro para ver lo que quedaba de sus rasgos faciales. El sonido de clic que escuché eran de sus huesos. Ni siquiera debería poder estar de pie en ese estado y mucho menos moverse. Lo observé con intención mientras se acercaba a una alcoba. El cadáver que había allí era uno de los peores que había visto hasta ahora. Apenas podía reconocer a un humano en él, tan disecado y arrugado como estaba. Sus brazos estaban completamente estirados hasta una longitud anormal por haber estado colgado de esos alfileres durante siglos, yo calculé. El cadáver dejó de gemir cuando el monstruo se detuvo frente a él. Parecía asustado. ¡Ya llegué! ¿Este monstruo estaba hablando? Sonaba completamente diferente a los cadáveres. Su voz era ronca y profunda, casi como un sonido gutural. Era una voz propia de una pesadilla sangrienta. Mi mente no podía aceptar lo que estaba viendo. El monstruo de repente agarró el cadáver arrugado por el pecho con una velocidad sorprendente y lo arrancó de la pared sin dudarlo. Los brazos y los pies quedaron en la pared, todavía inmovilizados. Lanzó un fuerte grito de dolor, uno que pensé que ya no era capaz de emitir. Fue tan fuerte que rápidamente me llevé la mano a la oreja. Debía haber emitido un sonido también porque el monstruo se detuvo a mitad de movimiento. Él sacudió la cabeza tan rápido en mi dirección que tuvo que haber escuchado algo. Mi corazón se hundió en mis zapatos mientras saltaba rápidamente más allá de la esquina.
Oh no, joder, por favor, no me notes. Sigue haciendo lo que estás haciendo, vamos, dije. Pero era demasiado tarde. Escuché el chasquido de sus huesos acercándose a mí. Todavía sostenía el cadáver y podía escuchar cómo sus dolorosos gemidos hacían cada vez más fuertes. ¿Esa cosa me vio? Apreté mi espalda contra la pared y cerré los ojos tratando de controlar mi respiración. Todo lo que podía hacer era mantener la calma y esperar que no me encontrara. Tenía la sensación de que no sería una pelea que pudiera ganar. Estaba cada vez más cerca. El hedor me impedía respirar con calma. Me costó mucho no mover ni un músculo. El clic se detuvo. Con el rabillo del ojo pude ver un lado de su cabeza que miraba intensamente al cadáver que estaba clavado justo a mi lado. No me había dado cuenta antes debido a la oscuridad, pero esta cosa tenía colmillos. Sus dientes parecían fuera de su lugar, como si alguien hubiera tomado los dientes de un diente de sable y se los hubiera metido en su boca. Los dientes parecían marrones y podridos, pero no estaba planeado comprobar si podía usarlos. Extendió la mano hacia los alfileres que sujetaban el cadáver, clavándolos aún más en la pared. ¿De dónde viene ese poder? Ni siquiera pude moverlo. El cadáver soltó un pequeño gemido, pero volvió al silencio e inmediatamente después de eso, el monstruo siguió mirándolo. Esto parecía una eternidad. Ninguno de los dos se movía y parecía que todo lo que había en ese lugar, vivo o no, contenía la respiración. Hasta las velas parecían congeladas. Por favor, simplemente vete. Y finalmente, después de lo que pareció mucho tiempo, se dio la vuelta y se alejó. Cerró los ojos por un segundo y dejé salir un aire reprimido en mis pulmones. ¡Oh, esto es demasiada suerte! Me moví con cuidado hacia la esquina para poder ver lo que estaba haciendo. Por lo que pude ver, se dirigió por el pasillo hacia la izquierda, hacia una de las ventanas. Mientras miraba con atención alrededor de la esquina para seguir observándolo, escuché un sonido de desgarro que provenía de la dirección del monstruo. Estaba demasiado oscuro para poder ver de inmediato lo que estaba haciendo, pero parecía estar masticando. Sí, lo estaba haciendo. Estaba comiendo el cadáver que había arrancado de la pared. Estaba arrancando la carne de los huesos del cadáver con sus dientes y devorándolos a un ritmo increíble. Se lo comió todo en cuestión de 2 minutos. Ahora entiendo por qué caminó hacia la ventana y de dónde provenían los huesos en el pozo. Todo lo que no se metía en la garganta lo tiraba por la ventana, y apenas quedaba nada. Yo estaba observando todo demasiado congelado como para moverme. Volvió a la alcoba y también arrancó las extremidades restantes. Lo mordisqueó rápidamente antes de arrojar también los restos por la ventana. Se quedó mirando el pozo, viendo cómo caían los huesos antes de volver a hablar. Tengo hambre. El monstruo ya se había ido hace rato y se había adentrado en un pasillo pequeño y oscuro que ni siquiera había visto antes. Al parecer esta torre era mucho más grande de lo que pensaba. Yo seguía paralizado en la alcoba, apoyado contra la pared en la espalda, oculto a la vista. El cadáver que estaba a mi lado seguía pidiendo ayuda. Parecía que me estaba culpando por el tormento adicional que le infligían cuando el monstruo clavó sus clavos más profundamente en la pared. Pero yo no podía hacer nada al respecto, ni siquiera sabía si podía hacer algo por mí mismo. Me obligué a respirar profundamente y con aire frío. Tenía que empezar a moverme. Si me quedaba allí, me eliminarían tarde o temprano, de eso estaba seguro. Eché un último vistazo para asegurarme de que todo había desaparecido, y empecé a avanzar rápidamente por el pasillo. Quería echar un vistazo al corredor en el que había desaparecido, tal vez hubiera una salida, o al menos tal vez pudiera ver lo que había allí. No es que estuviera demasiado entusiasmado por ir donde fuera esa cosa. Intenté moverme lo más rápido que pude mientras intentaba mantenerme ágil sobre mis pies para hacer el menor ruido posible. Mientras me movía por el gran salón, realmente podía apreciar el gran tamaño de este lugar. Me tomó al menos 1 minuto cruzarlo. Debió tener al menos 40 metros de ancho. Mientras me movía, noté la complejidad de la estructura. Las baldosas del piso eran muy interesantes. A diferencia de la forma cuadrada normal a la que estaba acostumbrado, estas baldosas tenían formas extrañas. Cada una de ellas era única. Los patrones en las baldosas estaban tallados toscamente, claramente sin la ayuda de herramientas modernas. En el medio del salón a lo largo había una serie de símbolos.
quizás eran instrucciones, o simplemente algún tipo de frase dejada allí por los creadores. Los símbolos eran del mismo tipo que seguía viendo en las paredes por todas partes también, aunque eran más estructurados en cierto modo, como si los de las paredes fueran más como cosas o palabras singulares, y los del piso más como una oración. Si hubiera tenido tiempo y no estuviera atrapado en una pesadilla, me habría encantado tomarme las cosas con calma para estudiar el lugar. Me agarré a la pared del otro lado, asegurándome de moverme rápidamente de un rincón a otro para tener un lugar donde esconderme si era necesario. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado, ya no podía escuchar ningún sonido de clic espeluznante. Llegué al pasillo oscuro en el que vi desaparecer al monstruo y miré por la ventana. Era muy oscuro y recto, de unos 20 metros de largo, pero podía ver el otro lado. Era mucho más brillante que de donde estaba ahora, y la luz era muy azul como la luz que vi reflejada en el glaciar por donde entré a este extraño lugar. ¿Sigo en algún lugar por ahí? No, eso no puede ser. Me quedé mirando un rato más hacia el final del pasillo. Si entraba allí no había ningún lugar donde esconderse. No había rincones oscuros ni pasadizos que me llevaran a ninguna parte, así que veía uno de esos. Allí al final del pasillo vi pasar una de estas cosas. Fue solo un par de segundos, pero definitivamente había algo. Contuve la respiración mirando fijamente la luz para ver si podía ver algo moviéndose de nuevo. Apenas parpadeé y tenía que asegurarme. ¿Otro más? Caminando en la misma dirección que el otro. Vi que no había error, no había forma de que fuera allí. Sería lo último que haría. Maldita sea, solo podía seguir adelante hacia arriba. Tal vez esa fuera una salida. Yo me alejé del pasillo, apreté mi espalda contra la pared otra vez y cerré los ojos. Traté de detectar cualquier tipo de ruido para ver si alguno de esos monstruos venía hacia acá, pero nada. Solo el gemido ocasional de los cadáveres perturbaba el silencio. Muy bien, abrí los ojos, respiré profundamente y corrí en diagonal por el pasillo, de vuelta a la pared interior del pasillo y al siguiente tramo de escaleras en la parte de atrás. Este era igual que el anterior, desaparecía por la esquina hacia arriba, aunque parecía ser un poco más estrecho que los otros. El vello de mi nuca comenzó a erizarse. Era la misma sensación que tendrías si apagaras la luz del pasillo, antes de correr escaleras arriba hacia tu cama por si un monstruo iba a atraparte. Yo comencé a acelerar el paso mientras apuntaba directamente a una alcoba, cerca del final de las escaleras. Cuando llegué, me sumergí de inmediato y miré por encima del hombro, comprobando si había algo que pudiera haberme visto. Pero nada, el pasillo seguía vacío. Este lugar ya me estaba afectando. Respiré profundamente un par de veces para calmarme. Cuando los abrí, revisé el pasillo una vez más, antes de comenzar a subir las escaleras hacia el siguiente piso de torre infernal. Mientras ascendía, estuve atento a otros corredores, pero no había ninguno. Mantuve mi ritmo rápido mientras subía. Mi respiración se estaba volviendo más pesada y el aire se estaba volviendo aún más frío. Había algo en ese hecho que simplemente no podía entender. ¿Por qué estaba haciendo más frío? Llegué al final de la escalera. Había otro pilar aquí que me dio un espacio seguro para examinar el pasillo al que llegué. Me apoyé en él para recuperar el aliento y revisé el pasillo en busca de monstruos, pero todo estaba tranquilo. Era un poco más pequeño que el otro pasillo, pero todo lo demás era idéntico. También había otro pasillo aquí, así que decidí quedarme en esa pared esta vez para poder echar un vistazo allí también. Con suerte, por ahí no había ninguna de esas cosas. Yo tenía esperanza, pero al menos tenía que comprobarlo. Me quedé pegado a la pared izquierda, asegurándome de detenerme en cada hueco para escuchar si podía oír algo moviéndose, pero estaba tranquilo. Incluso los cadáveres estaban en silencio. Tal vez yo había agitado a los que estaban en el piso anterior. Después de estar atrapado aquí durante años, podía imaginar que ya no tenía mucho sentido gritar.
Yo me acerqué al pasillo, manteniendo mis oídos abiertos para cualquier sonido que viniera hacia mí. Mientras me abrazaba a la pared y estaba a punto de mirar por la esquina, yo me congelé. Ahí estaba otra vez, ese terrible sonido de clic viniendo en la oscuridad a mi lado. Se estaba acercando. Mi estómago se retorcía mientras me movía hacia el nicho más cercano para esconderme, pero algo estaba mal. Este nicho era diferente de los del otro piso. No había espacio al lado del cadáver para meterse. ¡Oh, carajo!, susurré para mí mismo. Mi corazón latía con fuerza. Me moví al siguiente nicho lo más rápido que pude sin hacer ningún ruido, pero fue en vano. Tampoco había espacio aquí. Oh, no, casi había salido del pasillo, ahora podía escucharlo claramente. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando un espacio para esconderme, pero no había nada, absolutamente nada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que esa cosa pudiera escucharlo. ¿Ahora qué debía hacer? No pude hacer nada más que empujarme contra la pared y esperar que no me mirara. Estaba tratando de calmarme, estaba respirando demasiado fuerte. Oh, cálmate, cálmate, todo estará bien, esa cosa no te va a ver, por favor, cálmate. El chasquido se estaba haciendo más fuerte, sin embargo. El pasillo estaba a solo 6 metros de mí. La pequeña obstrucción de la alcoba era lo único que me ayudaba a ocultarme de la vista. Aunque apenas estaba ocultando la mitad de mi cara e incluso más fuerte. Esperaba que saliera del pasillo ya en función de lo fuerte que era el chasquido, pero no fue así. Los cadáveres a mi alrededor comenzaron a gemir en voz alta, como si supieran lo que venía. Yo cerré los ojos por un segundo. Estaré bien, esa cosa no me va a ver, no me va a ver. Pero entonces salió del pasillo de cabeza. Una enorme garra agarró el costado de la salida, fácilmente de la mitad de mi tamaño, luego sus hombros apenas pasando. El resto lo siguió mientras salía, se movió hacia arriba. El chasquido fue reemplazado por el crujido que hacía al moverse en su forma original. Era un sonido repugnante, como si pudieras escuchar huesos rompiéndose. ¡Oh, santo cielo! Casi me orino encima. Esta cosa debió haber estado moviéndose en 4 patas mientras atravesaba el pasillo. Esa era la única forma en que podría haber pasado. Se elevaba sobre mí fácilmente de 6 metros de alto, el doble de grande que el otro. Era una locura. Bueno, ahora al menos entendía cómo llegaban a los nichos superiores de los pasillos. Me quedé petrificado contra la pared, rezando para que no me viera. Yo me sentía débil, como si la mera presencia de esa cosa pudiera hacerme caer de rodillas. Era abrumadora. Todo lo que podía hacer era esperar y rezar para que se alejara de mí. El monstruo se quedó allí de pie durante lo que pareció ser una eternidad, hasta que finalmente se movió. Su cabeza giró hacia la derecha, al final del pasillo. Los cadáveres en esa dirección eran los que gemían más fuerte. La sensación de horror en sus gritos era casi suficiente para hacerme empezar a sollozar. Y entonces, un alivio. Empezó a alejarse de mí. Al parecer no me notó, pero aún no estaba totalmente a salvo. No había ningún espacio seguro aquí, y tampoco podía volver a las escaleras. Estaba demasiado lejos, y probablemente me escucharía si saliera corriendo. Yo miré hacia el corredor por el que había venido el monstruo. Esta era mi única oportunidad. Me aparté lentamente de la pared, moviéndome centímetro a centímetro. Pasé de largo por los huecos, esperando que no reaccionaran ante mi presencia. Lenta, pero seguramente me estaba acercando al pasillo. El monstruo caminaba junto a la pared, mirando los cadáveres uno por uno, como si estuviera comprobando si todos estaban allí. A veces se acercaba uno, y el cadáver reaccionaba gimiendo más cerca, solo para que luego volviera a retraer el brazo. ¿Acaso estaba jugando con ellos? ¿Qué era lo que estaba haciendo? El pasillo estaba a mi alcance. ¿Debería ir por él? Solo tenía unos segundos para decidir antes de que ese gigante llegara al final del pasillo e inevitablemente se diera la vuelta. Definitivamente me vería si lo hiciera. Yo me lancé a por él. Con un movimiento suave me agarré del borde del pasillo y me metí en él fuera de la vista. Rápidamente me moví por la oscuridad hacia el otro extremo, donde la luz azul me incitaba a acercarme. Tenía que hacerlo de todos modos, no había otra manera de ir. Mientras me movía, seguía mirando hacia atrás para comprobar si podía ver o escuchar lo que se movía, pero no lo hizo. Con suerte, no tendría que volver a ver a esa cosa nunca más. Cuando llegué al final, la luz comenzó a cegarme, no podía
podía ver más que unos pocos metros frente a mí. La oscuridad de donde venía hizo que mis ojos se ajustaran a condiciones más desfavorables. Mantuve mi mirada fija en el suelo, confiando en mis oídos para detectar cualquier cosa que se moviera frente a mí. Cuando llegué al final, miré a los lados. No habían monstruos. La luz era intensa, pero me estaba acostumbrando. Se estaba haciendo visible más del pasillo. Las paredes de color gris azulado fueron reemplazadas por paredes de color azul claro, casi blancas, parecidas al hielo. Llegaban tan alto como las del interior. Noté que no había nichos aquí, solo grandes semipilares que se extendían desde el piso hasta el techo. Tampoco habían escaleras, parecía que este lugar era un callejón sin salida. También habían marcas en las paredes aquí, pero no podía ver bien. Miré hacia atrás nuevamente, pero todavía no había movimiento. Yo me arriesgué y salí del pasillo, más adentro del pasillo. Caminé de espaldas a la luz para poder mirar correctamente la pared y al mismo tiempo mantener la vista en el pasillo. Las paredes parecían muy antiguas como siempre, pero a diferencia de las del interior, estas eran hermosas. Desde los costados y de arriba abajo había un mural gigante que representaba lo que parecía ser una persona apuñalada por la espalda por otra persona. Estaba hecho de una manera cautivadora y artística, a pesar de que la naturaleza del mural era espantosa. En el suelo, detrás de la persona que apuñalaba, había una sombra deformada. Habría dicho que era la pintura más grande que había visto en mi vida, pero no era exactamente eso. Era como si la piedra misma hubiera sido moldeada en el mural. El corredor sobresalía del mural como un pulgar dolorido. El suelo y el techo parecían pulidos, como si estuvieran tallados en una sola pieza de piedra. El techo era el mismo, no se veía ni una sola grieta. Con el rabillo del ojo vi algo en la pared que estaba detrás de mí. Yo me di la vuelta y volví a mirar el mural. El muro no era exactamente eso. Era más bien como 3 arcos gigantescos que se extendían desde el suelo hasta el techo. Debajo de los arcos había unos 2 metros de pared lisa y los lados estaban hechos de gigantescos pilares redondos. Estaban cubiertos de líneas rectas y talladas de forma hermosa. Más allá de los arcos estaba la fuente de luz. Parecía que estaba mirando directamente al sol. Yo miré hacia el pasillo, pero no había ningún monstruo a la vista. Esperaba que todavía estuviera jugando con sus cadáveres. Yo me quedé un poco sorprendido por mis propios pensamientos, pero al menos de esa manera no volvería por aquí y me encontraría. Me moví hacia los arcos. Tal vez pudiera trepar por esa pared para ver qué había allí. Seguí mirando por encima de mi hombro mientras me movía. Una vez que llegué a la pared, inmediatamente puse mis manos sobre la piedra como para comenzar a trepar. ¡Maldita sea! Hacía un frío penetrante. Hice una mueca y me froté las manos. Los guantes no me ayudaban demasiado. Tendría que hacer esto rápido. Agarré la cornisa nuevamente. Me levanté rápidamente y me puse de pie. Me quedé cerca del pilar para no sobresalir tanto. Noté que el pilar tenía un pedestal tipo plataforma en su base sobre el cual podía pararme. Extendí la mano para verificar si estaba tan frío como la pared en la que acababa de trepar. Pero noté que el material era más cálido en el lado de la luz. Miré la bola de luz y lo que había debajo de ella. Era una visión que nunca volvería a olvidar. Era una gigantesca caverna de hielo. Era tan grande que no podía ver el otro extremo. En el centro de la gruta había una jaula similar a la de la torre, pero varias veces más grande. Estaba cubierta de gruesas cadenas que la reforzaban. En medio de todo esto estaba la fuente de luz que brillaba intensamente. Tenía curiosidad por saber por qué habría tanta seguridad para sujetarla, pero esa era una pregunta para otro momento. Lo que había debajo era aún más imponente, porque hasta donde alcanzaba la vista había un monstruoso lago congelado e intacto, excepto por una inconmensurable cantidad de pequeños objetos que rompían la superficie. No podía distinguir qué eran, pero se parecía a la vegetación de un río congelado. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de un hielo azul brillante que reflejaba la luz brillante que provenía de la gran bola amarilla, la cual estaba en la jaula. Yo estaba desconcertado y solo me perturbó el sonido de los huesos al crujir detrás de mí. ¡Oh no, carajo! La magnificencia de la vista me había distraído hasta el punto de que olvidé por completo que acababa de esquivar a un monstruo gigante en el pasillo detrás de mí, y ahora estaba regresando a donde había huido, una esquina de esta torre gigante sin salida.
Aún seguía haciendo clics. No sabía que había ido ahí, pensé. Si mis oídos no me traicionaban, parecía que se movía a la misma velocidad que la última vez que se abrió paso por el pasillo, que claramente era demasiado pequeño para él. Aún así, solo tuve un minuto para pensar en algo. Miré hacia abajo de la enorme torre para calcular a qué altura estaba, pero ya sabía que no era una opción. Tenía la sensación de que el hielo no haría que el aterrizaje fuera precisamente suave. Escalar estos pilares sin ningún equipo de escalada también iba a ser imposible. No había nada que pudiera usar para escalar. A mi izquierda y a mi derecha también había un callejón sin salida. Yo huí directamente a una trampa mortal. Podría intentar empujarme contra la pared otra vez, pero esa luz brillante fuera de la torre haría que fuera muy fácil para esa cosa verme. No, eso era demasiado arriesgado. Solo quedaba una opción. Al pie del pilar que estaba a mi lado había una pequeña cornisa en el exterior de la torre donde podía pararme. Era mínima, pero si no me movía demasiado debería poder esconderme detrás de ella. Agarré el pilar y puse cuidadosamente mi pie en la cornisa. Tenía que moverme muy lentamente o me resbalaría y caería en picado hacia mi muerte. El crujido ya estaba muy cerca. Ya podía ver su silueta en el pasillo acercándose cada vez más. Solo concéntrate. No debería poder verme detrás de la columna, aunque ese abrigo marrón me hacía destacar como el vino tinto sobre una alfombra blanca. Estaba aquí. Lo observé empujando su enorme cuerpo fuera del pequeño pasillo y reconstruyéndose cuando nació por completo. A la luz estaba aún más horrorizado por lo que estaba viendo. Había acertado en mi observación anterior de que parecía y olía como si se estuviera descomponiendo, porque eso es lo que estaba haciendo. Su carne era gris y se estaba pudriendo de los huesos. Había algo que impedía que se desmoronara, pero no era nada natural. Vi algo extraño con su cabeza que no había visto antes. Las cuencas de los ojos no estaban completamente vacías. Había una pequeña llama roja parpadeando en el fondo de ellas, una que solo podía ver si la miraba directamente. La cabeza en sí estaba arrugada y estirada verticalmente, como si estuviera gritando perpetuamente. Su boca estaba llena hasta el borde de dientes torcidos y afilados como navajas. Entre ellos habían restos de los cadáveres en el pasillo. Debió haber agarrado algunos de ellos hace un momento. Me estremecí al pensar en lo fácil que podría destrozarme. No me había visto. Cuando estuvo de pie siguió recto y se detuvo cerca del arco central. Me moví más alrededor del pilar, quedándome directamente detrás de él mientras el monstruo se acercaba. Tenía que confiar en mis oídos. No me atrevería a mirar alrededor ahora. Sus garras agarraron los pilares a su lado con una velocidad sorprendente, tan rápido que solo tuve un segundo para agacharme. Mi corazón se paró. Su garra estaba solo unos centímetros de mi cabeza. No movía ni un solo músculo. Permanecía en una extraña pose, medio agachada. Tenía los ojos muy abiertos y el corazón me latía 1.000.000 de veces por segundo. Mantén la calma y espera que se mueva. No me había visto, solo debo respirar. Pero fue un grave error. Me olvidé por completo del penetrante olor a podrido que desprendían esas cosas. Me atraganté por reflejo antes de agarrarme la boca para protegerme del olor, pero era demasiado tarde. Debió haber escuchado algo porque la garra soltó el pilar y se movió hacia la cornisa que estaba a mi lado. Podía escuchar el cuerpo moverse alrededor del pilar hacia donde yo estaba parado. No tuve más remedio que retroceder hacia la pequeña cornisa del exterior y oh por Dios, ahora estaba completamente sobre la cornisa, sosteniendo mis brazos a los costados para que no los viera. Tampoco podía sostenerme a la columna, así que si pierdo el equilibrio ahora, debo darme por hombre muerto. El monstruo se movía de un lado a otro, probablemente comprobando de dónde provenía el sonido que escuchaba. No me encontró. Pueden ser enormes y peligrosos, pero no creo que sean muy inteligentes. Parecía que había pasado una eternidad hasta que se calmó y aceptó que no había nada allí. Me dolían los talones por haberme mantenido en equilibrio durante tanto tiempo. Tenía que moverme pronto. El monstruo se alejó hacia el extremo del pasillo. Me moví alrededor del pilar de nuevo sobre tierra firme mientras lo observaba. Tenía que volver a ese pasillo sin que se diera cuenta. Pero si salto desde aquí, definitivamente me escuchará. Y no tengo idea de si esa cosa puede correr o no. Pero si no puede, tal vez sí que lo logre.
Decidí esperar hasta que llegara al final, y luego, rápida y silenciosamente, bajé del borde de 2 metros de altura. Me costó un poco de esfuerzo, especialmente porque tenía los ojos pegados a esa cosa, por lo que me movía al tacto. Estaba mirando el mural mientras caminaba, por lo que yo estaba fuera de su vista. Ahora estaba de pie, solo en el suelo, y seguía mirándolo. Él seguía mirando el mural. ¿Debería correr para atraparlo? Pero entonces él giró su cuerpo hacia mí con la cabeza rezagada y me quedé totalmente paralizado. ¡Oh, maldita sea! Antes de que pudiera darme cuenta, estaba mirando las llamas rojas en sus ojos hundidos. Casi podía verlo pensar. Inclinó la cabeza como si no pudiera entender bien lo que estaba mirando. Cuando recuperé el sentido, mi reacción de lucha o huida también se despertó. Sin embargo, no tuvo que elegir. Antes de que pudiera pensar en ello, mis piernas corrían hacia el pasillo. Casi al mismo tiempo, el monstruo se dio cuenta de que no debería estar allí y comenzó a moverse rápido, mucho más rápido de lo que yo esperaba. El corredor estaba a mi alcance. Corrí la distancia en un tiempo récord, pero aún parecía que me alcanzaría más rápido. Tan solo debía seguir corriendo. Estaba extendiendo su garra izquierda hacia mí, tratando de interceptarme. Corrí hacia el corredor y la garra casi me alcanza. Yo escuché al monstruo colapsar detrás de mí con un fuerte estruendo. Se movía tan rápido para atraparme que perdió el equilibrio y se estrelló. Yo no dejé de correr. Tenía que ir a algún lugar donde esconderme. Si me lo tomaba con calma ahora, probablemente me alcanzaría en poco tiempo. Yo miré hacia atrás para ver qué estaba pasando. Para mi horror, ya se estaba metiendo en el pasillo en el que estaba. ¡Oh, santo cielo! Me concentré en lo que estaba delante de mí. Solo debía correr. Lo escuché apretándose y abriéndose paso a zarpazos. Cuando salí al pasillo, sopesé mis opciones, solo para darme cuenta de que solo tenía una: seguir corriendo y esperar poder encontrar algún lugar donde esconderme. Corrí hacia las escaleras y comencé a subir. Cuando miré hacia atrás, lo vi emerger agresivamente del pasillo mientras miraba a su alrededor, tratando de encontrarme. Solo tardó un segundo en enfocar su mirada en mí. El monstruo comenzó a moverse aún más agresivamente hasta que finalmente salió. Ya estaba a mitad de las escaleras y comencé a perderlo de vista, pero estaba seguro de que no se rendiría. Ya podía escucharlo correr hacia mí. Me faltaba el aliento. El pecho me ardía y me picaba por el intenso ejercicio y el frío, pero tenía que seguir adelante. Ya tenía a la vista la parte superior de las escaleras. Los fuertes pisotones de pies se acercaban. Yo miré hacia atrás para ver lo cerca que estaba. Mucho más cerca de lo que esperaba. La única razón por la que no me había alcanzado todavía era porque su gran cuerpo no estaba hecho para esos escalones. Se resbalaba constantemente en los pequeños. Era horrible ver a este monstruo chillando frenéticamente y abriéndose paso a zarpazos, tratando desesperadamente de atraparme. Tenía que correr más rápido o no lo lograría. Al final ya estaba a mi alcance. Por favor, que haya algo que pueda hacer allí. Estaba a unos pocos metros de mí ahora. Podía sentir el viento de sus garras golpeando mi espalda mientras fallaba por solo unos centímetros. Corrí tan rápido como nunca lo había hecho, y cuando llegué al siguiente piso seguí corriendo. Podía escuchar esa cosa chillando aún más fuerte. ¡Detente!, dijo. Ahora sonaba más lejos que antes. Cuando miré hacia atrás noté que se había congelado en lo alto de las escaleras. Dejé de correr y lo miré confundido. Me había atrapado. ¿Por qué se había detenido? Él se quedó ahí mirándome y chillándome, pero sin moverse ni un centímetro. ¿No podía subir hasta allí? Sus ojos me miraban con una mirada intensa, como si estuviera furioso y asustado al mismo tiempo, pero no me quitaba los ojos de encima. Yo caí de rodillas sin aliento. Sentí que mi corazón iba a estallar. No me había dado cuenta antes, pero llegué al piso superior. Aparentemente, las escaleras por las que acababa de subir eran bastante más largas que las otras. El pasillo en el que estaba era diferente. El suelo era mucho más azul que los otros, y las paredes eran lisas, como el área a la que huí cuando estaba huyendo del gigante. A mi izquierda, en la pared exterior, había un mural gigante que se extendía por toda su extensión al igual que el otro. Había antorchas por todas partes, asegurándose de que el mural fuera visible incluso en la oscuridad de la zona. En el medio del mural había otro pasillo, aunque este era aproximadamente del doble de grande que el anterior. Una siniestra luz roja brillaba en algún lugar allí. El techo estaba cubierto de hielo y carámbanos, lo que le daba a esta área un brillo azul inquietante.
Al otro extremo había un callejón sin salida y no habían más escaleras. ¡Oh, vaya amigo! Sí que has tenido suerte, casi te atrapa, gritó una voz. ¿Ah? ¿Era una persona? A mi derecha estaba la jaula reforzada que vi desde abajo. Ahí había una persona dentro sonriéndome. La persona era un hombre con barba, pelo corto y rizado que vestía una túnica larga de color rojizo. Estaba sentado en un rincón apoyado contra el hierro. La jaula en sí era más grande de lo que esperaba, unos 6 metros de diámetro y unos 8 de alto. El material de la jaula parecía un hierro azulado. Noté que el suelo aquí sobresale un poco hacia la jaula como una pasarela. Sin embargo, la jaula todavía estaba a varios metros del borde. Yo me levanté de nuevo y caminé hacia él. Todavía sin aliento, le pregunté: ¿Ah? ¿Tú eres real? Seguí mirando al monstruo que seguía allí de pie observando cada uno de mis movimientos. Él se rió de mí, miró al gigante y luego de nuevo a mí. ¡Oh, por supuesto que sí, jovencito! Encontraste el camino de regreso aquí sano y salvo. Podía escuchar algo de sarcasmo en su voz. Probablemente estaba al tanto de lo que acechaba en esta torre. Oye, ¿sabes lo que está aquí?, le pregunté. Ya casi había recuperado el aliento. Sí, yo creo que te caíste desde aquí arriba, pero vi cómo las banderas amortiguaban tu caída. Debes ser un tipo afortunado, amigo mío. Sus ojos brillaban y me observaban de arriba abajo con entusiasmo desenfrenado, como si nunca hubiera visto a un ser humano antes. Todavía estaba muy confundido con todo el asunto. ¿Por qué él era la única persona viva en este lugar? ¿Y por qué estaba tan relajado? Oye, lo siento, pero ¿quién demonios eres tú? ¿Por qué estás vivo?, le pregunté entrecerrando los ojos. El monstruo que estaba detrás de mí empezó a chillar fuerte y a pisotearme mientras me hacía esa pregunta. Parecía que quería impedirme que le hablara, pero no pudo alcanzarme. Oh, mi nombre es Damon. De cualquier modo, creo que no puedes salir de aquí al igual que yo. Él se burló del gigante, parecía incómodo con la situación. Puso su mano sobre su pecho e hizo una pequeña reverencia. Perdóname por no haberme presentado antes. Me temo que mis modales están oxidados, dijo con confianza. Mi nombre oficial es Judas Iscariote. Estoy encantado de conocerte, jovencito. Y si me permites la pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Judas Iscariote? Yo me quedé completamente estupefacto. ¿Acaso era este hombre frente a mí realmente el hombre que menciona la Biblia? Mi mente no podía aceptar esto como una verdad. Tenía que estar mintiendo. Pero, ¿por qué lo haría? Levantó la vista de su arco con una expresión de sorpresa. ¡Oh! ¿Y de dónde vienes? Entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro. Por otra parte, el otro tipo también mencionó algo como esto. Estaba casi tan sorprendido como tú. Creo que dijo algo sobre un libro en el que me mencionaban. Judas frunció el ceño como si intentara recordar algo de hace mucho tiempo. Se estaba tirando de la barba. ¿Qué? ¿Alguien más estuvo aquí? ¿Fue hace poco o qué? Yo me sentía esperanzado. Si alguien más había llegado hasta aquí como yo, tal vez esa persona había encontrado una salida. Bueno, sí y no. De hecho, casi me había olvidado de ese pobre diablo. Parece que hace tanto tiempo que pasó por mi humilde prisión. Por favor, ¿podrías quedarte un poco más? Aquí dentro se está volviendo terriblemente solitario. Judas sonrió, pero sus ojos lo traicionaban. Estaba desesperado. Mi curiosidad pudo más. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas por acá? ¿Cómo estás con vida? Todos los demás que encontré allá atrás... Bueno, no quedaba mucho de ellos. Miré al gigante que estaba en las escaleras, todavía atento a cada uno de mis movimientos. Judas estaba visiblemente emocionado de que la conversación pudiera continuar. Oh, bueno, chico, esa es una muy buena pregunta. Pero primero, ¿podrías decirme cómo lograste llegar hasta aquí? Está terriblemente bien fortificado, ¿sabes? Él se rió entre dientes mientras señalaba al gigante. Me molestó que respondiera con otra pregunta, pero yo necesitaba respuestas, así que seguí adelante. Bueno, señor Judas, nosotros encontramos una puerta gigante en el hielo. Fue la primera que encontramos que no estaba rota. Había estado en contacto con algunas de ellas antes, pero ninguna de ellas realmente causó algo como esto.
Sin embargo, esta me agarró y me arrastró hacia adentro. Me desperté en ese pozo de huesos allá abajo, pero no recuerdo cómo llegué allí, ni siquiera de dónde caí. Judas asintió con la cabeza. ¡Oh! Una puerta, entonces. ¡Qué intrigante! Déjame decir, ¿veniste del mundo de los vivos? Entrecerró los ojos y parecía que estaba tratando de recordar algo. Estaba a punto de repetir mi pregunta, pero esas últimas palabras me detuvieron. Oye, espera, ¿mundo de los vivos? ¿Qué quieres decir con esto? ¡Ja! No tienes ni idea de dónde estás, ¿verdad? Ay, con estos chicos de ahora. Estás en el infierno, querido muchacho. Y en el nivel más bajo, además, dijo. ¿Estoy en el infierno? Disculpe. Esto tiene que ser una broma. No había forma de que existiera una puerta al infierno en algún glaciar cualquiera de la Tierra. Eso sería ridículo. Oh, sí, así es. Has oído hablar de él, ¿no? Es el lugar al que van todos los humanos cuando sus pecados superan sus virtudes en la vida. Sí, es un lugar terrible y lo hablo por experiencia. Cada vez me faltaba más el aire. Toda esta información nueva era demasiado. No solo había trastocado por completo mi visión del mundo. Oh, no. Sino que también existía grandes posibilidades de que no saliera de aquí. Después de todo, me habían metido en la peor prisión que existe. Pero volviendo a tu pregunta, no estoy seguro de cuánto tiempo he estado aquí, pero debe haber sido como, bueno, diríamos unos 20.000 años. Sí, eso parece correcto. Judas no pareció inmutarse por mi sorpresa y continuó la conversación. ¿20.000? ¿El tiempo está congelado aquí o algo así? Bueno, aquí es muy difícil llevar la cuenta, por supuesto, así que podría estar equivocado por unos 100 años o algo así. Aquí no hay mucho que hacer aparte de pensar, pero no, el tiempo no está congelado, déjame explicártelo. Se sentó y se puso cómodo. Lo que estás viendo no es todo mi ser, solo estás viendo la parte de mi alma y, bueno, las almas no envejecen, amigo mío. Mi cuerpo murió hace mucho tiempo en el mundo de allá arriba, el mundo de los vivos. Solo las almas pueden pasar a este lugar. ¿Pero de qué estás hablando? Yo estoy aquí y no estoy muerto, le respondí. Mi rostro debió de reflejar que me había dado cuenta. Exactamente, no estás aquí, solo está tu alma. ¿O creías que podrías haber caído tan bajo sin morir? Échale un vistazo a tu hombro. Él señaló el vendaje improvisado. No me había dado cuenta con todo lo que había corrido y me había escondido, pero ya no me dolía el hombro. Me quité el vendaje para mirar la herida, pero había desaparecido. Ni siquiera había tejido cicatricial. Las almas son robustas, se curan rápidamente y como habrás visto al subir, nunca mueren realmente. Bueno, salvo cuando estas criaturas te ponen sus garras encima. Él señaló al monstruo gigante. Cuando tu sentencia aquí termina, básicamente ellos te devoran. Así es como funciona. Cuando lo hacen, tu alma simplemente queda liberada. Aunque yo no puedo decir los detalles, ¿verdad? Mientras él hablaba me tranquilicé. La explicación respondió a media docena de preguntas que tenía sobre este lugar y volví a sentir esperanza. Oye, ¿y sabes alguna forma de salir de aquí? Bueno, puede que haya una salida, pero solo me enteré por este otro tipo. Ay, ¿cómo se llamaba? Él se esforzó por recordar, y mi corazón dio un vuelco. Él hablaba de una salida. Ah, sí, Dante. Él se llamaba Dante. Estuvo aquí hace algún tiempo. Vino de las capas superiores tratando de encontrar a alguien, si no mal recuerdo. Entró a este reino desde lo más alto, así que esa podría ser tu salida. Dante vino por una puerta que... Ay, donde tú también veniste, creo. Viene de ese corredor, ¿no? Él señaló con el dedo hacia arriba desde sus brazos cruzados. Ajá, ¿yo vine desde ese corredor? Entonces, ¿cómo terminé aquí abajo? Bueno, eso fue obra del director. Vino por aquí ayer arrastrándote detrás de él y te arrojó aquí abajo. Realmente no le gusta el desorden. Judas puso los ojos en blanco como si estuviera hablando de una anciana regañona. ¿El director?
¿Y quién es ese sujeto? La sonrisa de Judas desapareció entonces. Básicamente, él es quien supervisa todo este lugar, al menos esta capa. No es muy hablador, pero viene una vez al día para torturarme. ¿Él todos los días viene aquí durante miles de años? Sí, es un milagro que todavía tenga cordura, o al menos parte de ella. Ahora, escúchame. Aunque agradezco la visita, no es seguro para ti. Supongo que no has muerto en el mundo de los vivos, ¿o sí? Su voz se tornó solemne. Era como un momento de claridad en un paciente con Alzheimer. No, no lo creo. Me arrastraron hasta la puerta, eso es todo lo que sé. Muy bien, creo que aún puedes regresar allá siempre y cuando estés intacto. Pero debes darte prisa, muchacho. A este lugar no le gustan las almas descarriadas, y esas cosas seguirán cazándote mientras estés aquí. Él señaló al gigante de nuevo. Oh, por cierto, Dante me dijo una cosa más. No estoy seguro de por qué pensó que yo necesitaba esta información. Tal vez, creo que sintió lástima por mí. Así que escucha, esto es importante. Judas sonrió con tristeza. Hace mucho tiempo, Lucifer se rebeló contra Dios, luchó en una guerra contra él y finalmente fue derrotado y encarcelado aquí. Sin embargo, Lucifer es astuto, se había preparado de antemano, construyó un par de puertas traseras a diferentes lugares para tener una forma de moverse. Cuando Dios se enteró después de la rebelión, destruyó todo lo que pudo encontrar. Es por eso que las puertas que encontraste eran solo restos. Creo que es posible que hayas encontrado una en el hielo que Dios mismo pasó por alto. Una puerta trasera que funciona y te llevó directamente a este reino. Durante todo este tiempo que Judas estaba hablando, no creo que pestañeé ni una sola vez. Su historia me cautivó y por absurda que pareciera, sentí que podía ser verdad. Pero parece que entraste por la puerta que normalmente solo conduce a la siguiente capa, así que esa parte es lo que resulta extraño. Es el mismo camino por el que entró Dante cuando me visitó, así que no sé cómo, pero parece que el portal puede llevar a diferentes lugares. Tendrás que descubrirlo, cómo hacerlo, todo bajo tu propio pellejo. Mi mente estaba acelerada. ¿Se puede cambiar el destino de la puerta? ¿Pero cómo? ¿Quizás hay una consola de este lado? Estaba tan distraído por todas las preguntas que tenía en la cabeza que no escuché a alguien acercándose detrás de mí hasta que Judas me alertó. Me temo que se acabó nuestro tiempo, querido muchacho. El director ya está llegando aquí. Yo miré hacia atrás. Un monstruo similar a los demás caminaba hacia aquí, aunque parecía mucho más humano que los demás, y era solo un poco más alto que yo. Vestía ropas harapientas y sostenía una mochila sobre el hombro, mientras que en la otra mano tenía un llavero. Me miraba fijamente, pero en realidad no reaccionaba a mi presencia. En este lugar lleno de monstruos, casi parecía alguien o algo con quien se podía razonar, hasta que comencé a sentir el aire asesino que emanaba de él. Sentí que si me acercaba demasiado, ni siquiera necesitaría un segundo para aniquilarme. El gigante también respondió al guardián, comenzó a retirarse y adoptó una postura más sumisa. ¿Le tenía miedo? Judas me susurró lo suficientemente fuerte para que yo pudiera escucharlo. Muy bien, no te hará daño siempre y cuando no te interpongas en su camino, a él no le importa. El único trabajo que tiene aquí es torturarme, pero si quieres averiguar cómo funciona la puerta, es posible que tengas que ir a ver al constructor. Solo hay un camino por el que puedes ir desde aquí, el cual te llevará directamente hacia él. Dudo que te lo diga, pero no creo que tengas otra opción aquí. Pero en serio, muévete a su alrededor con un gran arco o morirás aquí y ahora. Así que lárgate. Su voz era severa y temerosa. Mi tiempo ahí había terminado, tenía que marcharme. Me di la vuelta y comencé a caminar alrededor del alcaide con la espalda hacia la pared. Por más aplastante que fuera la presencia del gigante, la de los alcaides era peor. Sentí que no debía hacer nada que lo molestara o me arrepentiría de inmediato. Una vez que supe que su intención estaba de nuevo centrada en Judas, me dirigí al pasillo.
El director tomó una de las llaves y comenzó a abrir la jaula en la que se encontraba Judas. Judas me miró fijamente, ignorando al director hasta que me perdí de vista. Me dolía dejarlo, pero no había nada que pudiera hacer. Yo seguí caminando sin mirar atrás, incluso cuando comencé a escuchar sus gritos que venían detrás de mí. La luz roja en el pasillo oscuro se estaba volviendo más brillante, una sensación familiar que me invadía a medida que me acercaba al final. Cuando salí supe que me estaba dando esa sensación. Frente a mí una puerta casi idéntica a la que había visto en el glaciar estaba ahí. Esta era más escarlata que la otra. Así que aquí es donde salía la superficie originalmente. Si lo que Judas dice era correcto, esta puerta debería llevarme a la siguiente capa y más cerca de la salida. Si las otras capas son tan malas como esta, las posibilidades de que llegara al final son muy escasas. Escaneé el resto del área. A la izquierda de la habitación había una puerta grande y normal, hecha de un material oscuro parecido a la madera. A mi derecha había otro arco, con lo que parecía otro pasadizo detrás. Decidí ver qué había detrás de la puerta de madera. Tal vez había información sobre cómo podía cambiar el destino allí. La puerta era tan pesada como esperaba, pero logré abrirla lo suficiente como para poder pasar. Este debe ser el lugar donde suele residir el director. Las paredes estaban adornadas con armas y todo tipo de instrumentos de tortura. La mayoría de ellos nunca los había visto antes. En el centro de la habitación había una losa de piedra lo suficientemente grande como para que un humano se tumbara sobre ella, supongo. No había nada más allí, ni libros, ni papeles, ni ningún otro tipo de información que pudiera utilizar, así que decidí irme de allí. No quería que el alcaide me encontrara husmeando. Cuando cerré la puerta al salir de nuevo, me di cuenta de que solo tenía una opción. Tenía que hablar con el constructor de las puertas. Yo me estremecí al pensarlo. Tenía que ir a ver a Lucifer, al diablo mismo, y pedirle su ayuda. Oh, no. Solo me quedaba una ruta por tomar, el corredor que estaba justo enfrente. Tenía que ir a pedirle ayuda. Dudo que alguien como Lucifer me ayudara por la bondad de su corazón, pero tenía que intentarlo. Mientras caminaba por el oscuro corredor, noté que la piedra de la torre estaba siendo reemplazada por hielo a medida que avanzaba. También se estaba volviendo más brillante. La luz se reflejaba en el hielo, dándole un hermoso tinte azul claro. Avanzando aún más, la piedra había desaparecido por completo. Todo lo que quedaba era un pasaje de hielo perfectamente tallado. Me alegré de llevar botas de nieve. Si hubiera llevado zapatos normales, bueno, yo me habría resbalado. Más adelante, la luz estaba volviendo más intensa. Parecía que el corredor se estaba abriendo a un área más grande. Cuando llegué a la salida, me di cuenta de dónde estaba. Esta era la caverna que había visto antes desde la torre. Abajo estaba el lago congelado con pequeñas ramitas oscuras que sobresalían. Ahora estaba mucho más cerca y podía ver lo que en realidad eran estas ramitas. Eran brazos huesudos que se extendían hacia arriba. El lago estaba lleno de gente atrapada en el hielo. Imaginé que serían iguales a los que quedaban clavados en las paredes dentro de las torres. Estaban vivos, pero muy apenas. No podía verlo desde la torre debido a la luz brillante, pero había una pasarela ancha a lo largo de la pared, hacia lo que parecía un medio puente de hielo en la distancia. Parecía llegar hasta la jaula. Yo fruncía el ceño. ¿Había otra ruta que podría haber tomado? Seguramente, él no podía estar allí. No vi ninguna otra forma de ir, así que decidí ir a comprobarlo. La luz me picó los ojos, así que mantuve la mirada hacia abajo y sobre el borde, hacia el lago de hielo. Mientras caminaba, noté a varios de esos monstruos más pequeños caminando sobre el hielo. Afortunadamente estaba lo suficientemente alto como para que probablemente no me notaran. A lo lejos podía ver la torre de la que venía. Para mi sorpresa, vi a una de esas cosas trepar por la pared y desaparecer en la oscuridad de la torre. Parece que podían escalar paredes mucho más fácilmente de lo que pensaba. Decidí caminar un poco más de cerca de la pared solo para estar seguro. Cuando llegué al pie del puente, la luz era tan intensa que ya ni siquiera podía mantener los ojos abiertos. Pensé
Pensé en gritar desde allí, pero la jaula todavía estaba demasiado lejos. No podría ver hacia dónde iba si seguía caminando, y no había nada a lo que agarrarme, así que decidí cruzar el puente a gatas con las manos y los pies. De esa manera podría sentir el borde si me acercaba demasiado. Por lo que vi antes, el puente era bastante largo, así que tenía que tener cuidado. La jaula también emitía bastante calor. Era la primera vez desde que llegué que no sentía que me estuviera congelando. Era casi cómodo. Después de arrastrarme por el puente durante un rato, yo grité: ¿Hola? No hubo respuesta. Seguí caminando, buscando nerviosamente el final del puente. Debía haberlo alcanzado casi. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Quizás era solo una bola de luz después de todo y me perdí de algo. Es difícil imaginar que pudiera haber alguien allí. Por un segundo me sorprendí esperando que no hubiera nada allí. Creo que no había aceptado del todo que estaba buscando al mismísimo diablo. Quiero decir, al padre de las mentiras. Nadie en su sano juicio se acercaría casualmente a una persona así y le pediría ayuda. La única fuente de información que tenía era Judas, y esa no era exactamente la fuente más confiable, ¿o sí? Yo negué con la cabeza. No, tenía que estar allí. Era mi única esperanza de salir de ahí en una sola pieza. Seguía arrastrándome obstinadamente hacia la jaula. No iba a dar marcha atrás ahora. El puente se estaba aplanando. Me sentí como si hubiera llegado al final. La luz había vuelto tan fuerte que me senté de rodillas y enterré la cara en mi brazo para intentar bloquearla. Si él estaba allí, tenía que escucharme ahora. Ah, sí, por favor, puedes escucharme. Si lo haces, respóndeme. Estoy buscando a Lucifer. Casi instantáneamente después de que dije eso, toda la cueva comenzó a temblar violentamente, mientras una voz retumbó en mis oídos, casi rompiendo mis tímpanos. ¡No digas mi nombre tan libremente, abejorro! Ese volumen era absurdo. Mi mano libre se agarró a la oreja para no responder. Sentí como si mi cabeza se partiera. Retrocedí un poco por si volvía a gritar. Sentí miedo y esperanza al mismo tiempo. El diablo estaba justo enfrente mío. Yo respiré profundamente, temblando, antes de volver a hablar. Lo lamento, señor. No quise ofenderle. Vine a pedirle ayuda. Traté de hablar con humildad para no enfadarlo de nuevo. ¡Déjame! Su voz era más tenue que antes, pero la caverna todavía temblaba hasta sus cimientos. Sentí que hablaba con calma, pero seguía siendo muy fuerte. Tal vez un arcángel ni siquiera tenga un volumen normal. Podía oír a los monstruos chillando allá abajo. Creo que les estaban respondiendo. Sé que me dijo que me fuera, pero no pude. No sin antes preguntarle por la puerta. Señor, yo me iré de inmediato, pero solo necesito saber si usted es quien construyó las puertas. Lamentablemente usé una para llegar aquí por accidente. ¿Qué hiciste? Sentí que la cabeza se me partía de nuevo. Apreté la cabeza contra el hielo y me tapé las orejas con ambas manos. Podía oír el traqueteo de la jaula. Quería responder, pero estaba demasiado sorprendido para decirle algo hasta que él volvió a hablar. Mortal, ¿de qué puerta me estás hablando? Ahora parecía que se había calmado. Me quité las manos de la cabeza e intenté abrir los ojos, pero fue en vano. La luz no se había atenuado. Encontramos muchas puertas, señor, pero todas estaban rotas. Todas, excepto una. Estaba escondida en lo profundo del hielo. El glaciar había comenzado a derretirse, así fue como la encontramos. Oí que tú la pusiste ahí. Yo he creado muchas cosas, he derribado aún más, pero ¿qué hay de ello? Todavía no podía creer que estaba teniendo una conversación con el mismísimo Satanás. Pensaba que estaba soñando, pero ni siquiera mis sueños habían sido tan creativos. Señor, hay una puerta en algún lugar allá atrás. Judas me dijo que hay una manera de usarla para regresar al lugar de donde vine, para hacer que la puerta cambie su destino hacia afuera en lugar de hacia el siguiente piso de este lugar. ¿Puedes decirme cómo hacer esto? Señalé en la dirección de donde venía. Me sentía arrogante con solo preguntar esto, como una hormiga pidiéndole un favor al mismísimo Dios. Todo estuvo en silencio por un rato, hasta que podría haber jurado que escuché una leve risa proveniente de la jaula. Muy bien, te lo diré. Yo me sorprendí. ¿De verdad me iba a decir cómo salir de aquí? Sin embargo, hay un precio. Debería haber esperado que las cosas no fueran tan fáciles.
Señor, por favor, cualquier cosa, yo solo quiero volver. Puedes elegir salir por el camino normal, solo sigue las capas hacia arriba y dudo a que sobrevivas a eso. Esta vez estuve seguro de haber oído una risa. Sin embargo, hay otra manera, la que ya has oído hablar. Solo funcionará si tienes un cuerpo al que regresar. Hubo una pequeña pausa, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Si ofreces voluntariosamente un pedazo de tu alma a la puerta, esta te expulsará de regreso al lugar de donde veniste. ¿Ofrecer voluntariamente un pedazo de mi alma? ¿Te refieres a una fracción? ¿Pero cómo?, yo pregunté. Tan solo tienes que descubrirlo por ti mismo. Su voz volvió a sonar a todo volumen. La cueva se sacudió violentamente. Sentí que estaba a punto de caerme del puente. Por un momento la voz aumentó antes de volver a disminuir. Estaba claro que había terminado de hablar conmigo. Solo pude soltar un tímido gracias antes de darme la vuelta. Me arrastré de nuevo hasta la pasarela. Cuando llegué al final del puente me levanté con cuidado, usando la pared como apoyo. Mientras caminaba de vuelta, reflexioné sobre lo que acababa de pasar. Todavía parecía que esto no era real. Cuando llegué de nuevo a la puerta, miré hacia arriba y comencé a pensarlo. Ofrecer un pedazo de mi alma voluntariamente. ¿Cómo era posible esto? Yo miré mi brazo. Si él quería decir literalmente, Judas dijo que todos somos almas aquí, entonces, si yo... Bueno, me estremecí. Mientras estaba allí de pie, escuché el movimiento en la cámara del alcaide. La puerta estaba abierta. Me detuve un poco más para pensarlo, pero estaba seguro de que eso era lo que quería decir. Al menos no había otra alternativa. Respiré profundamente y comencé a caminar hacia la puerta abierta. Cuando me acerqué, vi al alcaide de pie cerca de la losa de piedra. Estaba limpiando algunas herramientas con un paño sucio y andrajoso. Me tomó un segundo, pero luego recordé. ¡Oh! Esperé en la puerta a que me reconociera, pero fue en vano. Miré a las armas en la pared. ¿Puedo ir a buscar una? Decidí pedirla. Judas me dijo que no le importaba en absoluto, por lo que no debería ser hostil conmigo. Yo necesitaba usar una cuchilla. El alcaide me miró y se detuvo a mitad de camino. Me miró fijamente durante un par de segundos antes de dejar las herramientas y caminar hacia la pared izquierda. Agarró una gran cuchilla, la miró durante un segundo y la dejó en la losa frente a mí. Luego procedió a continuar limpiando sus herramientas sin apartar la mirada. Podría jurar que vi algo de diversión en ellos. Me acerqué vacilante a la losa y alargué la mano para tomar la espada que estaba sobre ella. Todo mi cuerpo gritaba que había peligro mientras me acercaba al alcaide, que me decía que yo corriera, pero no pasó nada. Seguía mirándome fijamente, observándome mientras recogía la espada. Era como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Yo dudé de nuevo, pero el director no era un tipo paciente. De repente me dijo dos palabras en un tono profundo y autoritario. «Solo hazlo». Esas palabras me dieron el pequeño empujón y la actitud de al diablo que yo necesitaba. Apoyé el brazo sobre la losa, levanté la hoja lo más alto que pude y la golpeé con toda la fuerza que tenía en mí. Me atravesó el brazo como si fuera de arcilla. Ni siquiera sentí nada hasta unos 5 segundos después, cuando mi cerebro finalmente recibió la señal. Yo caí de rodillas agarrándome el brazo, haciendo una mueca de dolor. Agarré la tela que tenía en el hombro y la envolví alrededor de la herida abierta. El alcaide se rió entre dientes, agarró la cuchilla que acababa de usar y comenzó a limpiarla con el mismo trozo de tela sucia que había usado antes. Finalmente sus ojos me dejaron de mirar y volvieron a bajar la mirada hacia su trabajo. Solo pronunció una última palabra de mando antes de volver a ignorar mi existencia misma. «Vete». Yo agarré mi brazo amputado y me dirigí a trompicones hacia la cámara, todavía mareado por el dolor. «Ya está. Ahora muévete, ya casi estás ahí», pensé. Mientras me encontraba frente a la puerta jadeante, no pude evitar sentir que lo había logrado. Finalmente podía irme de este lugar. No vi nada donde meter el brazo, así que lo sostuve y empujé lentamente la membrana que fluía con él, y eso pareció funcionar. La membrana envolvió el brazo y tiró de él hasta que lo solté. Vi cómo desaparecía lentamente en la nada. Durante un segundo después no pasó nada. La membrana volvió a la normalidad y parecía que no funcionaba.
Pero entonces la membrana se iluminó y el color desagradable de antes fue reemplazado por una luz blanca brillante, lo suficientemente fuerte como para cegarme. Solo pasaron unos segundos, pero la membrana se estiró hacia mí nuevamente y comenzó a agarrarme. Cuando me envolvió por completo, de repente me atrajo hacia adentro y quedé inconsciente nuevamente. Habían voces y pitidos de fondo, pero también, sobre todo, había calidez. Esas fueron las primeras sensaciones que yo tenía. Cuando abrí los ojos me sentí desorientado, sentía el cuerpo pesado y cansado. Miré a mi alrededor, habían paredes blancas, monitores, una persona a mi lado que me sujetaba la mano. Era Rose. Tenía una sonrisa de oreja a oreja y los ojos llenos de lágrimas. Murmuró algo, pero lo único que pude escuchar fue un zumbido. Yo estaba dentro de un hospital. Lentamente me llevé la mano a mi pecho. Sentí que había un agujero, pero no lo había. Mi brazo también estaba allí a pesar de todo lo que había pasado. ¿Acaso este había sido un sueño? No, no lo fue. En lo más profundo de mí, yo sabía que fue real. Rose movió su mano sobre mi rostro. El calor me hizo volver al momento presente. Su tacto me hizo sentir seguro. Suspiré aliviado antes de cerrar los ojos y volver a dormirme. Por fin, yo estoy en casa. Hogar, dulce hogar. De regreso al lugar de donde vine, muy por encima del lago helado, la bola de luz se puso inquieta. La jaula comenzó a balancearse y la cueva comenzó a temblar. La caverna se sacudió mientras él decía estas últimas palabras. Bueno, mortal, el camino ya está abierto. Necesito salir. Creo que yo he liberado al diablo sin querer. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.